En el año 2009, el diario USA Today publicó un artículo que afirmaba que solo el 59% de los estadounidenses creen en el infierno, en comparación con el 74% que creen en el cielo. El artículo continúa hablando acerca de un taller para predicadores sobre el tema ¿Qué pasó con el infierno? El hombre que dirigió el taller preguntó cuántos de los predicadores asistentes habían predicado alguna vez sobre el infierno. Ninguno lo había hecho. Procedió a decir lo siguiente: los predicadores evitan el tema de la condenación eterna. Es debido a la presión cultural el no hablar nada negativo. Pienso que hemos comenzado a negar el infierno. En este estudio vamos a hablar del infierno y vamos a hacerlo respondiendo a 3 preguntas. ¿Qué es el infierno? ¿Qué no es el infierno? ¿Y cómo va a ser el infierno para los que van allí? Dejaremos que sea la Biblia la que nos describa este horrible lugar. ¿Qué es el infierno? ¿Sabes? Hay un gran malentendido sobre el infierno. Para algunas personas, su conocimiento del infierno no se extiende más allá de las caricaturas que veían como niños. Ellos imaginan el infierno como la casa del diablo, donde se sienta con una olla roja hirviendo y una especie de tridente. Otras personas piensan que infierno es simplemente un término que se utiliza figurativamente en la Biblia. Otros piensan en el infierno como un breve periodo de sufrimiento donde luego una persona es quemada y deja de existir. Así que, a la luz de todo este malentendido, respondamos a la pregunta, ¿qué es el infierno? En primer lugar, el infierno es un lugar real. Según Mateo 5:29, Jesús dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús habla del infierno como un lugar real. En segundo lugar, el infierno es un lugar de tormento y sufrimiento. De acuerdo con lo escrito según Mateo 10:28, Jesús dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo al infierno. En Apocalipsis 14:11 se describe el sufrimiento de los que van allí de esta manera: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. En tercer lugar, la Biblia nos dice que el infierno es un lugar especialmente preparado para el diablo. Leamos lo que Jesús dijo según Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En cuarto lugar, también aprendemos de este versículo que el infierno no solamente será la morada eterna del diablo, sino que será el lugar al que Dios enviará a toda la humanidad malvada. Amigos, el infierno es un lugar real, y es un lugar que será mucho peor que el sufrimiento más intenso que hemos conocido en esta vida. Ahora, antes de pasar a nuestro siguiente punto, lo que el infierno no es, quiero abordar una objeción que suele hacerse. El argumento dice así: es injusto castigar a alguien eternamente por algo que hizo en un poco tiempo en esta tierra. No es justo castigar unos años de pecado con una eternidad de sufrimiento. Amigos, el castigo casi siempre dura más que el crimen. En esta tierra entendemos eso. Si un hombre entra en un lugar comercial y dispara y mata al dependiente, podría ser sentenciado a la cárcel por el resto de su vida por un crimen que le tomó 2 minutos cometer. ¿Por qué la sentencia es mucho más larga que el crimen? La respuesta es porque la gravedad del delito no se mide por el tiempo que se tarda en ser cometido. Entendemos eso y estamos de acuerdo con esto en la tierra. Y cuando una persona admite esto, su argumento de que el infierno es demasiado largo se vuelve contraproducente. En segundo lugar, es interesante que la gente argumente que es injusto castigar a alguien para siempre por los pecados cometidos en poco tiempo, pero nadie argumenta que es injusto recompensar a los hombres para siempre. Verás, el argumento es emocional y realmente no trata de forma justa con el tema. El cielo y el infierno deben caminar y caer juntos, porque ambos se basan en la justicia y la misericordia de Dios. Y cuando alguien dice: no puedo seguir a un Dios
que enviaría a los hombres al infierno eternamente? Está olvidando los esfuerzos extensos que Dios hizo para evitarlo. Dios envió a su Hijo, un miembro de la deidad misma murió, siendo crucificado a manos de su propia creación para tratar de mantener a los hombres fuera del infierno. Pero aún con todo eso, Dios no obliga a los hombres a ir al cielo. En el análisis final, Él permite a los hombres elegir. Lamentablemente, algunos eligen el infierno. Pues bien, punto número 2. ¿Qué no es el infierno? La palabra infierno en realidad aparece 13 veces tanto en la Reina Valera 1960 como en la Biblia de las Américas. Una de esas 13 ocasiones no se refiere a lo que estamos estudiando en esta lección. En otras traducciones, tanto antiguas como recientes, encontramos la palabra infierno en mayor cantidad de ocasiones. En el idioma griego encontramos 3 palabras diferentes que en la historia han sido traducidas como infierno en nuestro idioma español. Esta acción tomada por los traductores ha causado mucha confusión. Y así deseo enumerar para ustedes estas 3 palabras. Y luego hablaremos brevemente de lo que cada una significa. Primero hablaremos de la palabra Hades. En traducciones antiguas, como la Reina Valera antigua, el término griego Hades fue usualmente traducido como infierno. Sin embargo, el Hades no es el lugar de castigo eterno. Hades es el lugar donde todos los hombres van a morir. Al morir, los justos que mueren van al Hades. Los impíos que mueren van al Hades. Hades es simplemente un área de retención para los espíritus incorpóreos hasta el día del juicio. Debido a esto, Hades a veces se usa indistintamente para referirse a la muerte. Es por esto que al leer Mateo 16:18, cuando Jesús prometió edificar su iglesia, dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Algunas traducciones antiguas traducían esta palabra como infierno, pero simplemente es la palabra Hades. Lo que este pasaje significa es que la muerte no impedirá ni detendrá su reino. Mismo caso ocurre al leer Hechos 2:31 en la Reina Valera antigua. La Biblia dice que el alma de Cristo no fue dejada en el infierno. Este no es, sin embargo, el lugar del castigo eterno, sino que se trata de la palabra griega Hades, como leemos en la versión 1960. Al Jesús morir, su espíritu entró en el Hades, específicamente en la zona del Hades conocida como el paraíso, Lucas 23:43. En segundo lugar, tenemos la palabra tártaros. Una forma de esta palabra aparece en 2 de Pedro 2:4, que dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La palabra infierno en este versículo, una vez más, no es el lugar de castigo eterno. Muchos lo creen como la parte del Hades donde los hombres impíos van a esperar el día del juicio. Es el lugar llamado tormentos, según Lucas 16. Otros creen que es un lugar especial en el que los ángeles que pecaron y fueron expulsados esperan. De cualquier forma, no es una referencia a los fuegos eternos del infierno, Gehenna. Creo que el primer punto de vista es la respuesta correcta, que es una referencia al compartimiento del Hades, donde los inicuos van a esperar el día del juicio, el lugar al que en Lucas 16 se refiere como un lugar de tormentos, pero no es el lugar del castigo eterno. Finalmente está la palabra Gehenna. Este es el lugar del que estamos estudiando en esta lección. Es el lugar del castigo eterno. Es el lugar correctamente llamado infierno. Y esta palabra se utiliza 12 veces en el Nuevo Testamento. 11 de esas ocasiones fue utilizada por nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pasemos a nuestra tercera pregunta. ¿Cómo va a ser el infierno? Para ayudarnos a comprender este lugar tan horrible, quiero listar 7 horrores del infierno. El primero de ellos, el horror de la oscuridad. El inspirado Judas habla de personas que viven lejos de Cristo, siendo como fieras ondas del mar, que espuman su propia venganza. Como estrellas errantes, mira lo que dice el escritor, algo sumamente importante, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Judas 13. ¿No es esto interesante?
Según Mateo 25:30, el amo, al tratar con su siervo inútil, dijo que éste debía ser echado a las tinieblas de afuera. ¿Puedes ver cómo esto se intensifica? No se trata de una simple oscuridad, sino la oscuridad de las tinieblas. Y no solamente de la oscuridad de las tinieblas, sino que trata de las tinieblas de afuera. El infierno es el lugar más alejado de la fuente de luz. Una vez escuché a un predicador decir que él solía preguntarse por qué el infierno tenía que ser oscuro. Quizás sea porque leemos en 1 Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Santiago se refiere a Dios como el Padre de las luces, Santiago 1:17. Pero como puedes ver, Dios no está en el infierno. Él no estará allí para escuchar tus súplicas constantes en tormento. Él no estará allí mientras gritas y suplicas por misericordia. Pareciera ser que los seres humanos nacemos con un miedo innato a la oscuridad. Los niños, casi desde el principio de sus vidas, tienen miedo de estar en la oscuridad. La soledad se intensifica, la depresión aumenta. Y el infierno es un lugar de oscuridad. En el Evangelio según Mateo se describe 3 veces diferentes al infierno como las tinieblas de afuera. Mateo 8:12, 22:13 y 25:30. Y en todos estos casos también se nos dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Será una experiencia miserable. Muy bien, el segundo horror es el horror del fuego. El infierno arde en fuego. En Mateo 25 tenemos una visión del día del juicio por venir. El Señor divide a la humanidad a su derecha y a su izquierda. Y a los de su izquierda dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. El segundo horror sobre el infierno es el horror de quemarse con fuego eternamente. Pues bien, algunas personas exponen el concepto de que en el infierno simplemente serás quemado y dejarás de existir. A este concepto se le llama aniquilacionismo. Significa que eres aniquilado o destruido por el fuego y ya no estás más. Pero la Biblia no enseña esto. Escucha el siguiente pasaje. Leamos juntos Marcos 9, 43 y 44. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El infierno se describe como el lugar donde el gusano no muere. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente, cuando una persona muere, los gusanos consumen el cuerpo y entonces el proceso de destrucción ha finalizado. Pero no es así en el infierno. Allí nunca termina este consumo. La idea aquí expresada es que nunca termina. Te estarás quemando en el fuego y este proceso nunca terminará. Y repetidamente en este capítulo, el Señor se refiere al infierno como el lugar donde el fuego no puede ser apagado. Querido amigo, uno de los grandes horrores del infierno es que sus ocupantes arderán en fuego. Hay numerosas veces en el Nuevo Testamento en que el infierno está conectado con el fuego, pero ninguno de esos pasajes habla de que sea metafórico o simplemente en un sentido figurado. En otras ocasiones encontrarás en la Biblia donde se usa esta terminología como de fuego o como fuego, pero no se usa de esa manera en referencia al infierno. En esos casos es simplemente fuego. Es así como leemos en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pues bien, entre los 7 horrores del infierno hemos mencionado la oscuridad y el fuego. Veamos el tercero, el horror de las cosas que no estarán allí. Sé que podríamos hacer una lista bastante larga, mas solo mencionaré 2. En el infierno, en primer lugar, no habrá misericordia. La misericordia es algo maravilloso. Al leer Tito 3:5 vemos, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Si alguno de nosotros llega a estar en el cielo, será por la misericordia de Dios. Y por esto es que sabemos que no habrá misericordia en el infierno, y hace sentido.
¿Quién la daría? Te das cuenta de que todos en el infierno estarán en la misma situación. ¿Quién sería capaz de decir allí, déjame ayudarte? No tienen ningún medio para hacerlo. No hay misericordia en el infierno. Hay un periodo de tiempo en el que Dios extiende su misericordia, y ese periodo de tiempo es ahora mismo, mientras tú y yo estamos vivos. Nos extiende su misericordia a través de Cristo Jesús, quien nos dio su iglesia, y podemos ser miembros de esa iglesia. Y solo en esa institución podemos ser salvos del infierno. Pero esa misericordia no existirá para aquellos que van al infierno. En el infierno tampoco habrá esperanza. Imagina que estás en el infierno, pero en 1000 años habrá otro día del juicio en el que podrías tener una segunda oportunidad. Tal vez podrías salir bajo libertad condicional. Tal vez haya alguna manera de conseguir algo de alivio, pero no la hay. Tengo un amigo que dice, el infierno no sería tan malo si tan solo durara 1.000.000 de años. ¿Cómo así? Parece un disparate, ¿eh? Su punto es que tras el primer año allí podrías decir, bueno, solo me faltan 999.999 años más para salir de este horrible lugar. Habría esperanza, pero no es así. En el infierno no hay esperanza. El día de esperanza ya habrá pasado. Así que uno de los horrores del infierno tiene que ser precisamente estas cosas que no estarán allí. Allí no habrá misericordia, tampoco esperanza, ni siquiera habrán niños riendo. El cuarto horror del que hablaremos es el de los recuerdos. En Lucas 16 leemos el relato de un hombre rico y un hombre mendigo llamado Lázaro. Lázaro fue fiel a Dios, mas el hombre rico murió en una condición perdida. Quiero leer este texto y luego vamos a hacer una observación relacionada con los recuerdos. Lucas 16, 19 al 25. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Aquí tenemos un relato de un hombre que muere en una condición perdida. Respira su último aliento en este mundo y al abrir los ojos en el Hades, específicamente en tormento, Tártaros, aún no se ha ido al infierno. Eso no sucederá hasta el día del juicio, cuando Dios juzgue a toda la humanidad. Sin embargo, el rico ya ha comenzado su sufrimiento. Ya está recibiendo un anticipo del infierno por venir. Y quiero que te des cuenta de que está clamando por misericordia. Está suplicando algo de alivio. Dice que está siendo atormentado en esas llamas. Claramente la experiencia en tormentos o la del infierno es similar, si no es que la misma. Una diferencia, sin embargo, es que la estadía en tormentos es temporal. Es solo hasta el día del juicio final. El infierno, por otro lado, será eterno. A veces pienso en el ateo que pasa su vida negando la existencia de Dios. Y al morir, al alzar su mirada, se verá a sí mismo en tormentos y dará cuenta de lo equivocado que estaba. Pero ya es demasiado tarde. Y está sufriendo en el fuego, quemándose en el fuego. Está en la miseria y no hay nada que pueda hacer al respecto. Y este es el punto al que quiero llegar ahora mismo. Uno de los horrores del infierno se trata de nuestros recuerdos. Cuando el hombre rico clamó por misericordia, Abraham le responde, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Él usa la palabra acuérdate. ¿Qué tipo de cosas recordaba? De hecho, hay una mejor manera de preguntar esto, porque debes aceptar el hecho de que este hombre rico del que se habla en Lucas 16
todavía está siendo atormentado hoy. Está allí ahora mismo. No es como si esto ocurriera cuando Jesús caminaba por la tierra y ahora está fuera de ese lugar. Él está allí en este preciso momento. Por lo tanto, creo que la mejor manera de preguntarlo es, ¿qué tipo de cosas todavía recuerda hoy? Sospecho que recuerda su prosperidad física. La Biblia lo llama un hombre rico. Sospecho que recuerda a la gente que lo rodeaba y a quienes podría haber bendecido con esa prosperidad, pero no lo hizo. Sospecho que recuerda su egoísmo. Sospecho que recuerda el conocimiento que tenía en ese momento sobre cómo obedecer a Dios. Pero él estaba demasiado ocupado. Había otras cosas. Sospecho que recuerda personas que eran justas y que de vez en cuando ellos le exhortaban y cómo él se sentía acerca de ellos. Sospecho que recuerda, de hecho, sé que se recuerda de sus hermanos. Porque mientras continúa su conversación con Abraham, el rico llega a decir, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Lucas 16, 27 y 28. Y es por eso por lo que un hermano suele decir, si los vivos supieran lo que los muertos saben, el mundo entero sería cristiano. Querido amigo, quiero que reflexiones conmigo lo que sería morir perdido y estar quemándose en el fuego, sufriendo en el tormento y todo este tiempo teniendo los recuerdos de esta vida. Imagina poder recordar todas las oportunidades que tuviste para enderezar tu vida y haberlas rechazado. ¿Habrá recuerdos en el infierno? Sí. ¿Crees que recordaremos este video? Muy bien. Horror número 5, el de la población repulsiva. En primer lugar, debemos entender que no todos en el infierno serán lo que probablemente consideremos personas repulsivas. Y esto es porque no todos en el infierno es lo que describiríamos como personas malvadas. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que allí estarán algunos que son buenas personas morales, pero que simplemente nunca tomaron la decisión de obedecer el Evangelio y ser cristianos según el Nuevo Testamento. Aquellos que sirven a Cristo. Eran buenos vecinos, eran buenos trabajadores, pero no eran cristianos. No estaban en Cristo y estarán en el infierno. Amigos, si la gente pudiera haber sido salva solo por ser gente moralmente buena, entonces la cruz de Jesucristo sería un error colosal. La gente podría haber sido buena gente, moralmente, sin la cruz. El hecho es que esto no era suficiente y por eso Jesús tuvo que morir. Y solo las personas que hacen contacto con la sangre de Cristo al obedecer el Evangelio son quienes no estarán allí. También habrá gente religiosa allí. Jesús afirmó acerca de este caso. Leamos juntos Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y es así que hay personas hoy en día que están eligiendo las religiones de los hombres en lugar de la iglesia del Nuevo Testamento. Simplemente porque les gusta más. Ellos estarán ahí. Habrá personas allí que tuvieron buenas intenciones acerca de un día obedecer el Evangelio. Personas que oyeron y conocieron la verdad y consideraron que algún día obedecerían el Evangelio. Veamos lo que Félix le dijo a Pablo según Hechos 24:25. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Para mucha gente esa oportunidad y llamada nunca llega. Amigos, no toda la gente en el infierno va a ser lo que tú y yo llamaríamos gente malvada, pero gente malvada va a estar ahí. Una vez, una adolescente en sus últimos años de adolescencia era bastante rebelde. Sus padres eran cristianos fieles, pero ella no quería obedecer al Evangelio. No le interesaba ese tipo de cosas.
En ocasiones, ella veía a hipócritas en la iglesia. Y bueno, no era lo suyo. No quiero hablar sobre esto. No quiero discutirlo más. Su familia vivía cerca del local de la iglesia y una noche caminaban para congregarse. Pasó un automóvil muy cerca y despacio. Era prácticamente una chatarra, los vidrios abajo llenos de hombres que estaban borrachos. Vieron a la joven y no solamente le hicieron gestos obscenos, sino que también gritaron obscenidades mientras pasaban por allí. Ella no los conocía. Una vez se fueron estos, ella estaba disgustada, le parecía repulsivo, lo detestaba. Ella le expresó a sus padres lo mucho que detestaba que hubiese personas que fueran así, que actuaran así. Su padre, un cristiano muy sabio, le dijo: mi niña, si no pones tu vida en orden con Dios, pasarás la eternidad con ellos. ¿Quiénes estarán allí? Gente como Acab y Jezabel, gente como Ananías y Zafira, como Diótrefes, como Nerón, como Hitler, asesinos, violadores, mentirosos, todos van a estar allí. Y es así como en esta lista de 7 horrores del infierno debemos incluir como uno de estos a esas personas que estarán allí. Número 6. El horror de la eternidad. ¿Sabes? La eternidad por sí misma no es un mal concepto. De hecho, puede ser un concepto maravilloso, pero no en el contexto que estamos discutiendo ahora. Al leer 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9, la Biblia dice así: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En la primera parte del versículo promete descanso a los cristianos fieles, pero en la segunda parte dice lo siguiente: